Entonces les decía, retomando así rápido, GitHub es la plataforma donde podemos almacenar nuestros repositorios, es lo que vamos a llamar como remotos, y Git tal cual es la herramienta, perdón, el programa. Git es el programa, GitHub, GitLab, Bitbucket, Git, hay muchas plataformas ahorita de almacenamiento de repositorios remotos. Azure, AWS tiene su almacenamiento de repositorios. Son las plataformas donde vamos a conectar nuestros repositorios remotos, nuestros locales con nuestros remotos, donde vamos a subir a internet ya nuestro repositorio. ¿Ok? Ok, vamos a lo práctico. Vamos a lo práctico igual. Si quedan dudas después de la mentoría, lo vemos en Discord, ¿no? Ahí hacemos un hilo para las preguntas de Git, para que no se pierdan el chat y lo seguimos ahí. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios rápidos. Esos ejercicios rápidos pues ya están, de hecho en la plataforma los van a tener. Entonces me voy a ir un poquito más rápido para ya dar la charla. Fíjense, vamos a continuar con con el directorio que creábamos ayer de Skills for Women in Tech. CD. ¿Recuerdan cuál es el comando para movernos? CD. No, no tengo, ahí estoy viendo las preguntas. Tengo Linux como sistema operativo principal en mi Mac. Ya mi Mac es una MacBook Air del 2015 y le saco más provecho con Linux que con el Mac OS por cuestiones de espacio y procesamiento. Me funciona mejor Linux en esta Mac. Va, que vuela. En 15 segundos botea esta chulada. Bueno, vamos a continuar. El directorio que creamos ayer. Este directorio va a ser mi repositorio Git. De los primeros comandos que vamos a ver en Git es el comando para inicializar o crear un repositorio en una carpeta. Carpeta de nuestro sistema operativo, ya sea en Windows, Linux o Mac, va a ser un repositorio Git. ¿Y cómo le digo a esa? Quiero que mi carpeta Skills for Women in Tech se convierta en un repositorio Git. El primer comando es git init. Esos comandos tienen parámetros también. Les digo, es un mundo de comandos que en 2 horas, 4 horas, mis cursos normalmente van de 4 horas y alcanzamos a ver lo básico, porque hay un mundo de comandos. Entonces, ya tengo mi carpeta creada. Por ejemplo, ya hicimos con el mkdir y todo este rollo. Git init para inicializar dentro. Obviamente tengo que estar en esta carpeta, ¿no? Me moví con el CD a la carpeta Skills for Women in Tech, que ya tengo creada previamente. Git init. Y listo. Si todo sale bien, me dice inicializado repositorio Git vacío en la ruta de la carpeta que creé en home jax skills for women in tech.git. Esto que se ve aquí ya es propio de mi terminal. En el Git bash, por ejemplo, de Windows se muestra algo parecido. Nos dice en qué rama creo. Se inicializa el repositorio y en automático crea la rama principal. Antes de que se llamara main la rama principal en Git, se llamaba master, ¿no? Por cuestiones de temas, de los nombres, para no entrar en conflictos, master se consideraba pues algo que podría ser hasta cierto punto ofensivo, con una connotación que se habla pues de esclavitud, del master slave, ¿no? De este tipo. Entonces, hasta el año pasado, hace año, 2 años, la comunidad decidió decir, ¿sabes qué? Vamos cambiando ahorita el tema de la deconstrucción y todo esto. Vamos cambiando el nombre de la rama principal de master a main. No afecta en nada el nombre de la rama, puede ser main, puede ser master, puede ser principal, la que ustedes quieran, no hay problema. Pero por convención se dijo, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de master a main. Y en las nuevas versiones de Git es común que cuando hagamos un git init, creemos e inicializamos el repositorio, se crea la rama principal main.
Si tenemos alguna versión anterior de Git, puede que nos las cree como master. No hay problema. Es una simple convención, un nombre de la rama principal. Y ya tenemos la rama principal. Está vacío nuestro repositorio, no hemos guardado nada. ¿Qué es lo que normalmente empezamos a trabajar en un proyecto? ¿No? Creamos la carpeta de mi proyecto y empezamos a agregar datos. Vamos a ver, tengo aquí, tengo la carpeta de datos, dentro de datos, tengo mi archivo jonathan.txt. Fíjense, voy a irme uno para atrás. Estoy aquí. En mi carpeta, en mi repositorio de Skills for Women in Tech, ya tenía una carpeta datos y mi carpeta datos tiene el archivo txt de jonathan.txt que creamos ayer. ¿Okay? Entonces, voy a crear una nueva carpeta que se llama imágenes, ¿no? De la que veíamos ayer, mkdir imágenes. Ya está junto a datos. Y aquí voy a poner en mi carpeta raíz, digamos, del repositorio, voy a poner un archivo readme. ¿Con qué comando creamos un archivo de texto vacío? Con el touch readme, que es un archivo común que podemos encontrar. Se utiliza mucho este archivo readme. Les mencionaba, el readme es un archivo, ahorita hicimos nada más el git init, ¿no? El touch readme es un archivo muy común para dar una descripción de nuestro repositorio, de qué se trata nuestro proyecto. Voy a crear un archivo de texto así, el readme, y lo voy a editar con a ver, me dicen que no pueden entrar. Ok, sí. Sí, de hecho estamos probando, de hecho, la plataforma de Vimeo, porque la integramos y todo esto, pero en el tema de la transmisión como que hay algunos ciertos detalles que tenemos que pulir. Una disculpa. Pero con la anterior creo que queda grabada sin problemas. Ahorita podemos incluso separarlo que sí, como que alguien está teniendo problemas con la transmisión. Igual forma, ¿no? Todos no se preocupen si se pierden en un comando, si de repente a lo mejor voy un poco rápido, es por cuestión de que pues es una introducción y en realidad ya tenemos videos, ya tenemos contenido donde vamos a ver todo esto y se les va a compartir y lo pueden revisar siempre, igual esta mentoría se les va a compartir y los pueden ir viendo ya paso a paso, más a su ritmo, sin problemas, y ya saben que cualquier cosa pues me pueden preguntar en el Discord. Ahorita me estoy yendo un poco rápido para ya terminar la transmisión, para no tenerlas también mucho tiempo aquí. Quería mostrarles los comandos básicos y un flujo de trabajo normal. Entonces, creé el archivo readme, lo voy a editar con mi editor Nano. Agregué, cambié el contenido de mi archivo readme. En mi repositorio inicializado. Hasta ahorita solo lo inicialicé. Creamos archivos, los editamos, los movemos. Y una vez que decimos, ¿sabes qué? Ya inicialicé mi repositorio, empecé con mi proyecto, agregué las carpetas, creé, no sé, independientemente de la herramienta que hagamos, ¿no? Incluso si no es código, puede ser un repositorio sin problemas. No es de uso exclusivo de código, ¿no? Podemos meter cualquier archivo. Las tesis, ¿no? Por ejemplo, hay una compañera Padawan me mandaba un mensaje, oye, que ayer que con unas prácticas moví compartí unos archivos y una carpeta de mi tesis y me parece medio raro. Podemos hacer un repositorio Git
de nuestros documentos, donde va la tesis, donde van documentos de todo esto, las tareas, tesis, de algún trabajo, y vamos creando versiones y las guardamos en GitHub. Y ya tenemos un repositorio en GitHub y lo podemos guardar en el repositorio GitHub, que es la carpeta, la puedo guardar en una USB, en un disco duro externo y la tengo y listo, sin problemas. Nada más agregué hola, este es un proyecto de Git, solo agregué una línea de texto a mi archivo Git, digo, a mi archivo README, que es un flujo normal, creo un archivo, lo edito, le agrego cosas y lo guardo. Entonces, es un archivo simple de texto, no puede ser cualquier archivo de texto, un documento de Word, un Excel, cualquier cosa, una imagen. Entonces, eso es para ver el flujo de trabajo normal. Inicialicé mi repositorio, creé un archivo, agregué una carpeta y todo este rollo. Quiero crear mi primera versión del repositorio. Hasta aquí quiero guardar una versión de mi repositorio. ¿Cuál es el siguiente comando que vamos a ver? El crear un nuevo repositorio, el crear una nueva versión conlleva dos comandos. El primer comando es el comando git add. Cuando hablamos de Git y crear una versión en Git, el proceso de crear una nueva versión lo podemos ver por lo menos en tres partes. Mi repositorio local, el índice o el stage area, que vamos a conocer en inglés dice stage area o lo podemos conocer como índice, y ya la versión guardada. Tres partes: local, índice y guardada. Ahorita estoy trabajando en mi repositorio local. Quiero crear la versión nueva. Voy a pasar de mi repositorio local los cambios que quiero guardar a mi índice. De este índice es como que el área de preparación ¿sabes qué? De todo lo que hice, quiero guardar solamente estos cambios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que agregué? Normalmente podemos ir agregando con el comando git add archivo por archivo que tenemos en nuestro repositorio. Por ejemplo, en mi repositorio, que es mi carpeta, tengo una carpeta que se llama datos, una carpeta imágenes y un archivo readme. Y en mi carpeta datos tengo un archivo de txt que se llama jonathan.txt. Si yo quiero añadir, como es la primera versión de mi repositorio, normalmente quiero añadir todos los archivos. Para añadir todos los archivos, sin tener que ir especificando uno por uno con el git add datos, luego imágenes, y luego el readme, y así sucesivamente, ¿no? Imagínense que tengo más archivos, ir añadiendo uno por uno se vuelve algo lento. Entonces, si recuerdan ayer que hablábamos de los caracteres y de las rutas relativas y rutas absolutas, veíamos que el punto en Linux, en Unix, hace referencia al directorio actual de trabajo. Entonces, si yo le digo git add punto, le estoy diciendo añádeme a Git, a esta área del índice, todo lo que tenga en mi directorio de trabajo actual, que es mi repositorio. Le doy git add, y si no me muestra ningún mensaje de error, es que se hizo bien. ¿Cómo podemos estar seguros en qué pasos vamos, en estos pasos, en este flujo de trabajo, ¿no? Con Git, ¿cómo podemos estar seguros en qué paso vamos? Hay un comando que es el git status, que lo podemos ejecutar siempre que queramos y que nos va a dar información de en qué estado está nuestro repositorio. Git status, y me regresa mucha información súper útil. Me dice primero, estás posicionado en la rama main. Dice, no hay commits todavía. Dice que es un repositorio vacío. Pero dice, hay cambios a ser confirmados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya añadí con mi git add archivos para crear una nueva versión. E incluso con este git status, Git me da tips de qué es lo que sigue, qué comandos puedo ejecutar para seguir mi flujo de trabajo, de crear una nueva versión. Dice, usa Git
rm-cachet archivo para sacar del área de stage los archivos. ¿Qué quiere decir? Que con este comando puedo sacar, ya con el git add moví mis archivos al área del índice. Si los quiero mover de regreso, sacar del índice a mi repositorio local, puedo ejecutar este comando. No lo quiero hacer, quiero crear una nueva versión y me dice nuevos archivos, el archivo readme y la carpeta datos jonathan.txt. Ok, ahí todavía no creo mi primera versión, simplemente añadí, estoy preparando qué archivos quiero que van a estar en mi área del índice, ¿no? Que va a ser mi nueva versión. Entonces, continúo, quedamos que para crear una versión hay dos comandos principales, git add y luego el git commit. El git commit es, creo, git commit. Git commit recibe algunos parámetros. El principal, y que casi siempre lo recibe, es el comando "-m". El argumento, o sí, el argumento, el parámetro "-m". Git commit es el comando, el parámetro es el "-m", y con este "-m" le decimos qué mensaje quiero crear para mi nueva versión. Una de las buenas prácticas de Git es crear versiones con mensajes que digan qué es lo que se está haciendo. Para que cuando leamos los historiales de los commits, por ejemplo aquí el mensaje del commit en este caso fue fix navbar wrapper size. Se corrigió el tamaño de la navbar, ¿no? Del wrapper del navbar, de la navegación, de la barra de navegación. Entonces, una de las buenas prácticas es crear commits con mensajes claros y concisos. En este caso, como es el primer commit, puedo ponerle primer commit. Añadí archivo readme y archivo de texto de mi nombre. Listo. Este va a ser el mensaje con el que se va a guardar mi primera versión. Primer commit añadí archivo readme y archivo de texto de mi nombre. Voy a poner una coma para que sea mejor. Okay. Si todo sale bien, se crea, me regresa información, dice aquí está, el commit fue en la rama main, me regresa el hash, esta huella que les decía, esta huella digital que genera la versión, y me dice, este fue el mensaje de tu commit, primer commit, añadir archivo, y qué fue lo que cambió, añadir archivo readme.md y mi archivo y carpeta datos jonathan.txt. Esta primera versión que creé es mi primer commit, se guardó con esta información. Ya tengo mi primera versión de mi repositorio de mi proyecto. En la terminal, ¿cómo puedo ver qué commits he hecho? ¿No? Aquí en un cliente gráfico lo abro y me muestra bien sencillo aquí todo esto. Es más, lo voy a abrir este repositorio para ir viendo la comparación entre uno y otro, entre la terminal y cómo lo podemos ver en un cliente gráfico. Aquí doy a abrir, selecciono un repositorio. Está esta carpeta que es mi repositorio. Aquí voy a seleccionar, en el cliente gráfico voy a seleccionar la carpeta donde inicialicé mi repositorio, que es la de Skills for Women in Tech. Lo abre, ya la detecta mi carpeta como un archivo, un repositorio de Git. Fíjense, lo voy a hacer un poquito más grande para que sea mejor. Y aquí ya me aparece mi primer commit. Si se fijan, aquí lo veo un poco más gráfico, más sencillo. Dice aquí, primer commit, añadí archivo readme, archivo de texto de mi nombre. ¿Quién fue el autor? Soy yo, Merengues. Max Jonathan Rodríguez Beltrán. ¿Cuándo fue hecho? El 19 de enero de 2022 a las 8:28 hora del Pacífico. ¿Qué fue lo que cambió? Datos jonathan.txt, fue añadido el archivo.
y el archivo readme. Si se fijan, aquí es súper sencillo verlo, ¿no? Con unos clics, le doy clic aquí al commit, me aparece la información y puedo ver todo perfectamente. En la terminal, ¿cómo lo podemos ver en la terminal si no tuviéramos un cliente gráfico? Con el comando git log. El comando git log puede recibir diferentes parámetros, podemos formatear cómo nos muestran los mensajes del commit git con este comando git log, pero así, si lo ejecutamos git log, nos regresa del commit más reciente hacia abajo hasta el primer commit. En este caso, como tengo un solo commit, me dice, mira, todo este hash, toda esta serie de números y letras, es la huella, es el hash, que es la versión que le asegura que esta es versión, este es el hash, ¿no? Esta versión pertenece a este hash. ¿Quién fue el autor? Aquí aparece mi nombre, mi correo, la fecha de cuando fue hecho esta versión, miércoles 19 de enero a las 8:28, 40, 2022. Y el mensaje del commit. Va, ya tengo mi primer commit. Si lo ejecutan en la terminal, puede que les quede así. Solo presionen la letra Q y los regresa a la terminal anterior, ¿no? A la pantalla anterior en la terminal. Entonces ya creé mi primer commit, inicialicé mi primer repositorio, hice mi primer commit. Si se fijan, todo es de forma local. Ahorita no he subido nada a internet ni nada. Solo se creó en mi historial el primer commit. La primera historia, como tenemos historias de Instagram y cosas así, que vamos añadiendo unas, esta fue mi primera historia de GitLab. En el flujo normal de trabajo, bueno, eso ya, aquí déjame, entro aquí en mi carpeta, Skills Women in Tech, supongamos, ¿no? Ya ustedes pueden trabajar en su editor de código, en Visual Studio Code, en Sublime, en lo que ustedes quieran. Y ¿sabes qué? Voy a cambiar mi archivo de datos. El archivo de mi nombre, jonathan.txt, lo voy a modificar en mi editor de código favorito. Me llamo Max Jonathan. Vivo en Sinaloa. Tengo 37 años. Okay. Un flujo vectorial, modificamos un archivo que ya habíamos creado previamente. Este archivo se guardó en mi primera versión, se guardó y solo tenía el me llamo Max Jonathan. Si lo guardo, hice cambios en un archivo que ya previamente versioné y dices, ok, si creé una primera versión y me dices que con el hash y git detectan los cambios en automático, si hice un cambio en un archivo que ya creó una versión anterior, me debería detectar los cambios, ¿verdad? Así es. Si damos un git status en mi repositorio donde estoy posicionado, dice en la rama main, y me dice aquí, el git status es súper útil, ¿no? Siempre nos va a dar un estatus de en qué estado está nuestro repositorio y qué podemos hacer. Dice, fíjense, estoy en la rama main, cambios no rastreados para el commit, y me dice, usa git add para actualizar lo que será confirmado. Si quiero crear una nueva versión, utiliza git add, que es el que utilizamos antes. O utiliza git restore para descartar los cambios en el directorio de trabajo. Dice, ¿sabes qué? Modifiqué mi archivo de Max Jonathan, del de Jonathan.txt, pero siempre no van los cambios, me lo cancelaron, el cliente me lo canceló. Imagínense que hubiera hecho muchos cambios y digo, para saber qué fue lo que cambié. No hay problema, git restore y me lo regresa a mi versión anterior. Sin preocuparme de que, agregué esto y borré esto y todo. Va a ser la versión anterior, git restore y me lo regresa. Sí lo quisiera hacer, pero, y me dice, este archivo datos jonathan.txt fue cambiado. Y dice, sin cambios agregados al commit, usa git add y o git commit-a. Vamos a ver qué es esto del git commit-a. Hice un cambio en mi repositorio, un archivo. Quiero crear una nueva versión. Puedo seguir los mismos comandos que utilicé anteriormente. Git add. Aquí en este caso me interesa solo cambiar o que se registre el cambio de este archivo jonathan.txt. Voy a añadir en este caso la carpeta datos.
jonathan.txt, ¿no? ¿Puedo utilizar el git add punto? Sí. Hay que tener cuidado con el git add punto. El git add punto es como un atajo de añádeme todo. Pero hay veces que no queremos añadir todo y no debemos añadir todo, ¿no? Ay, espérame, no. Listo. Sorry. Ok, ya quedó. Espérame tantito. Espérame. Raquel, tienes el micrófono abierto, creo. Ah, ok. Ah, muy bien. Ok, perfecto. Es que estoy escuchando a Raquel. Si se preguntan, no, no estoy loquito, no hablo. Bueno, vamos, exacto. Ahí lo mencionaban como el control Z, ¿no? El git restore. Entonces, git add, vamos a añadir los datos, les mencionaba. Si utilizamos el git add punto, hay que tener cuidado. Lo mejor es siempre añadir solo lo que vamos a utilizar. En este caso, solo quiero crear una nueva versión con los cambios que hice en ese archivo, es añadir esto. Pero mencionaba aquí arribita, en el git status me decía sin cambios agregados, utiliza el git add o el git commit-a. ¿Qué es esto? Es un atajo que podemos brincarnos para no ejecutar dos comandos diferentes, el git add y luego el git commit. Podemos utilizar este comando, este parámetro en el comando commit, que nos va a añadir en automático, va a ser el git commit-a, es el git add y un commit luego. En un solo comando tenemos dos comandos. Fíjense, git commit-a, si se fijan, este es un nuevo parámetro. El "-m", que damos que es el parámetro para los mensajes. Añadí información personal. Listo. Si hago esto, me brinqué el paso del git add y lo creó. El commit, este parámetro "-a", nos va a servir como un atajo para crear una nueva versión sin tener que hacer el git add. Pero, ojo, el git commit-a solo funciona para cambios en archivos que previamente fueron versionados. Si yo, por ejemplo, creo un nuevo archivo aquí junto a mi archivo datos, voy a crear un nuevo archivo, voy a crearlo desde la terminal. cd datos, ouch. Un archivo nuevo. Quiero crear una nueva versión con este archivo nuevo. Siguiendo la lógica que seguimos ahorita, puedo hacer un git commit-a -m. Incluso lo podemos poner como am, pero es un poco más, -m, para que quede más claro. Añadí nuevo archivo. Hola de nuevo. Si siguiendo, si sabemos que el git commit es un atajo, pues debería de funcionar, ¿verdad? Pero me regresa un mensaje, dice, lo añadí y no me regresó el mensaje usual de que creó la versión. Me dice, en la rama main, archivos de seguimiento, usa git add. Es lo que les menciono. Este parámetro, este atajo del commit-a-m, solo funciona para archivos que previamente han sido versionados. Como el archivo jonathan.txt ya tenía una versión primera, en mi primera versión, ya existía, ya estaba versionado. Cuando hice un cambio en él, puedo utilizar el git commit-a y me va a detectar los cambios en ese archivo, lo va a añadir y lo va a crear la nueva versión. Fíjense acá, aquí está mi primer commit y aquí aparece el commit anterior.
donde cambié, si se fijan, aquí lo veo, selecciono que cambió y me dice, ah, mira, en la versión anterior tenías solo me llamo Max y agregaste esta información, ¿ok? De forma gráfica, sencilla, pero todo lo que hagamos en un cliente gráfico lo podemos hacer en un cliente de terminal, ¿no? Con comandos. Pero bueno, aquí por ejemplo, aquí me dice, hey, hay un archivo nuevo, me aparece en el Git Tracker, me aparecen los archivos nuevos con un iconito de un más verde, haciendo referencia a que es un archivo nuevo y no versionado. Si por ejemplo, además de este archivo nuevo, modifico de nuevo el archivo jonathan.txt, voy a quitarlo, no, jonathan.txt, tengo muchos gatos. Fíjense, la versión anterior que guardé de este jonathan.txt, añadí la de esta información. Y en esta nueva versión que quiero crear, añadí esta información de tengo muchos gatos. Ahora, si ejecuto de nuevo el git commit-a-m, me va a crear una nueva versión, pero solo con los cambios del archivo que ya fue previamente versionado, que es el jonathan.txt. El archivo hola de nuevo, tengo que añadirlo sí o sí con el git add. Entonces hago un git add, hola de nuevo, añado el nuevo archivo hola de nuevo que se llama, y también añado mi archivo jonathan.txt. Y ahora sí, git commit m, commit, y ya me regresa. Ah, ahora sí se hizo un nuevo commit con el mensaje. ¿Y qué fue lo que cambió? Dos archivos cambiados y se creó el archivo hola de nuevo. Si vuelvo a ver desde la terminal mi log, mi historial de cambios, el .git log, voy a hacerlo un poco más pequeño en mi terminal para que se vean todos. Fíjense, comento, siempre aparece en el git log de la terminal el más nuevo y vas bajando hacia el primer commit, hacia el más antiguo. Aquí veo el commit más nuevo, que fue añadí un archivo nuevo y añadí más información personal. El anterior, la versión anterior, añadí más información personal y el primer commit. Y así conforme vamos trabajando, vamos viendo que se van haciendo más commits, se va generando un historial y siempre podemos regresar a una versión anterior. Vamos a ver el concepto de ramas y cómo nos podemos regresar a una versión anterior fácilmente con las ramas. Fíjense. Ahorita tengo 3 commits. El primer commit donde tengo mi readme y mi archivo de jonathan.txt con que nada más me llamo Max Jonathan. Quiero regresarme a esta versión. Por alguna cuestión, quiero probar algo nuevo. Quiero regresarme a esta versión. Lo voy a hacer con una rama para ver también el tema de las ramas, ¿no? Cuando inicializamos el repositorio, se creó la rama principal, que es main. Vamos a crear una nueva rama. Vamos a crear una rama que salga de este primer commit. Vamos a regresarnos a un commit anterior en el tiempo. Voy a regresar mi repositorio, si se fijan ahorita, mi repositorio. Lo vemos así gráficamente, digamos. Hacerlo un poquito más grande. Y con esta forma. Para que se vea bien. Fíjense, esta es mi carpeta de repositorio. Tengo una carpeta de datos que a su vez tiene 2 archivos de texto. Hola de nuevo y jonathan.txt. Tengo una carpeta de imágenes y una carpeta de readme. De hecho, esta carpeta de imágenes ni siquiera se ha versionado porque está vacía. Git, carpetas vacías, no las versiona normalmente. Tiene que contener algún archivo para que la versione, ¿no? Ahí ahorita lo vemos, pero bueno. Este es el estado actual de mi repositorio. Tengo el archivo readme, mi archivo jonathan.txt, si lo abro, veo que tiene la información de me llamo Max Jonathan, vivo en Sinaloa, bla, 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 bla.
Y la de nuevo existe, está vacío, es un archivo de texto vacío. Les mencionaba las ramas. Vamos a crear una rama que nazca la rama, si lo vemos como un árbol, desde el primer commit. Para esto necesitamos saber el hash del commit en el que queremos crear la rama. Git log. Y digo, mira, este es el commit, primer commit, quiero crear una rama a partir de este commit. Voy a copiarlo. Git branch. Si tenemos duda alguna vez de qué ejecuta o qué es lo que hace uno de estos comandos de Git, git log, git init, cualquier comando de Git, ¿recuerdan el parámetro de ayuda que veíamos ayer? Que lo encontramos casi en todos los programas que les dije que era "-h" o "-help". Si yo ejecuto git branch help, me abre una lista, una ayuda en la terminal. Dice, mira, el comando git branch puede listar, puede crear o puede eliminar ramas. ¿Y qué funciona aquí? Git branch recibe todas estas opciones, ¿no? Color, merge, commit, columna, bla, bla, bla. Y me va dando todas las opciones que puedo utilizar con este comando, ¿no? Les digo, los comandos de Git normalmente tienen muchos, pueden recibir muchos parámetros. Yo en lo personal tengo muchos años trabajando con Git y no he llegado a utilizar en totalidad todas las opciones de Git, ¿no? Dependiendo de una u otra cosa, podemos utilizar unas cosas, pero es una llave, es una navaja suiza con miles de opciones y miles de cosas que dependiendo de nuestro trabajo podemos utilizar unas u otras. Y aquí me dice, descripción, si el list es given, si el parámetro list es dado y no hay otras opciones de argumentos, se van a mostrar las ramas creadas, ¿no? Se van a listar. Y así vamos viendo todo lo que podemos hacer. Podemos eliminar ramas con la opción D, el delete force es el de mayúscula, forzar algún reset, mover, copiar. O sea, hay miles de cosas que podemos hacer con el comando git branch. En este caso, ¿no? Salimos con la Q. Git branch. Y le vamos a pasar como parámetro el hash del commit del que quiero crear. Ay, no, me lo tomó como el nombre. La disculpa. Fíjense. Git branch. El git branch nada más me muestra el listado de ramas. Les digo, a veces hasta a mí se me olvida algún comando. ¿Cómo se hace esto? Suele suceder, ¿no? En este caso le pasé como parámetro el nombre del hash. Bueno, el hash en este caso me tomó como el nombre de la rama. Me creó una rama que se llama como el hash. Y esto no es lo que yo quiero. Quiero crear una rama a partir de un commit en específico. Vamos a eliminar la rama. Fíjense, utilizando el parámetro "-d", elimino la rama. Bueno, ahorita no recuerdo exactamente el comando para crear la rama con el git branch. En Git hay muchos comandos que pueden hacer lo mismo. Uno de esos comandos, y que normalmente, como ha ido evolucionando Git, han ido creando ya comandos más específicos para que no sean tan ambiguos. Un ejemplo de esto es el comando git checkout. El comando git checkout se puede utilizar para muchas cosas en Git. Fíjense.
git checkout, cambia entre ramas o regresa o restaura el estado de mi directorio de trabajo actual, ¿no? El working tree files. Git checkout, puedo crear una rama. El git checkout antes de que, bueno, desde un inicio, nos permite cambiarnos entre ramas, pero también nos permite crear nuevas ramas. Si por ejemplo yo le doy un git checkout, b prueba, me va a crear una nueva rama, se llama prueba, que es como si hubiera hecho el git branch prueba. Y antes era más común utilizar, quiero crear una rama nueva, uso el git checkout b prueba. Pero ahora el git checkout tiene tantas opciones y se utilizan tantas cosas que es algo ambiguo y que es, bueno, entonces, ¿cuál era? ¿El git branch o el git checkout? Ambas son. Pero actualmente en las versiones más nuevas de Git, por ejemplo, el git restore que vimos anteriormente, no existía el git restore tal cual. Utilizábamos el git checkout para restaurar, descartar cambios. Y dices, bueno, entonces el git checkout sirve para cambiar entre ramas, crear ramas, descartar cambios de un archivo, de varias cosas. Sí, y se volvió algo difícil de manejar, era medio ambiguo. Les digo, entonces hay muchos comandos que ahorita ya hay nuevos comandos, el git restore, opciones específicas de git branch, cosas así. En yo ahora sí git checkout, le paso el nombre del hash. Fíjense, ¿qué pasó con el git checkout y el nombre del hash? Me cambió, dice, nota, cambiando a tal hash, o tal commit, mejor dicho. Te encuentras en un estado de touch head, dice, puedes revisar por aquí, hacer cambios experimentales, hacer commits, y puedes descartar cualquier commit que hayas hecho en este estado sin impactar a tu rama realizando otro checkout. Si quieres crear una nueva rama para mantener los commits que has creado, puedes hacerlo, ahora o después, usando -c con el comando checkout. Fíjense, el git checkout, de nuevo, hace otras cosas. Así nos podemos encontrar varios comandos de git que hacen muchas cosas y que de repente, por eso es tan difícil, y les digo, no se preocupen en memorizarse todo. Yo en la fecha todavía de repente, oye, ¿cómo elimino una rama remota de Git localmente? No, pues con el Git Kraken seleccionas la rama y clic derecho, eliminar. Oye, pero estoy en la terminal, estoy en un servidor. Ay, caray, pues como son a veces que no son cosas tan comunes o tan que las hacemos de forma habitual, se me olvida y digo, ay, ¿cómo era? Google. ¿Cómo eliminar rama remota de forma local? Es un git checa, es un git push-d, el nombre de la rama remota y la elimina. Y dices, ok, pero con el push es para subir cambios. Sí, pero también sirve para eliminar ramas remotas. Entonces, es mucha información de Git, no se preocupen. Ahí les voy a compartir mucha información de esto. Tengo mucha información, tengo libros, tengo bastantes cosas que les puedo compartir sin problemas. Entonces no se preocupen. Y de igual forma, acuérdense, ¿no? Siempre podemos recurrir a Google. Pero bueno, regresando así rápido, el git checkout y el hash me regresó a un estado que estoy como que volando fíjense, aquí estoy. En el detach head es como que un espacio volando ahí en Git, que cuando hacemos esto, hay veces que podemos estar en este estado y seguimos creando commits y nos regresamos a otra rama y dejamos de ver commits y nos asustamos y no pasa nada. Si hiciste commit, ahí está el commit. Fíjense, me regresé aquí en el cliente gráfico, me aparece que estoy en este commit posicionado, me parece que un poquito como seleccionado y en verde claro. Y si voy a mi carpeta, veo que mi archivo de hola de nuevo, y si abro mi jonathan.txt, veo que ya no tiene los cambios que había hecho, lo de me llamo Max Jonathan y tengo tantos años y tengo tantos gatos. Si se fijan, me regresé a la versión anterior, a la primera versión. Con el git checkout podemos hacerlo. Podríamos crear una rama, ahorita no recuerdo el comando exacto de la rama, pero el git checkout es lo mismo. Nos cambiamos a una rama, creamos una rama nueva hasta cierto punto,
decimos estamos en el detach mode y me dice, bueno, si quieres crear una nueva rama para mantener los cambios, puedes hacer con el git switch C. No es el git checkout, el git switch. Este switch es nuevo. También es un comando nuevo, de hecho, hasta cierto punto. Ya tiene algo de tiempo, pero antes el git checkout era para todo. Para cambiar ramas, crear una nueva rama y cambiarnos esa rama y cosas así. Entonces, por ejemplo, si aquí yo en este estado donde estoy, digo, ¿sabes qué? Quiero crear una nueva rama. Digo, git branch regresando. No va a mostrar ningún mensaje de error. Si hay un git branch para listar las ramas, me parece que estoy en regresando. Y si yo veo esta, debería estar aquí. Ya estoy, creé una rama en este, me posicioné en este commit y creé una nueva rama que se llama regresando. Si yo me quiero ya cambiar, salir de este estado, aquí me sigue diciendo desacoplado, desconectado. Si yo quiero ya cambiarme a esta rama, puedo utilizar el git switch que decía o el git checkout. Checkout regresando. Aquí ya me dice cambiado rama regresando. Si vuelvo a ejecutar el git branch, ya me aparece, ya no estoy en ese detach head mode, no en ese desacoplado. Ya estoy en la rama regresando y sigo teniendo la primera versión. Yo aquí puedo hacer un cambio en este Jonathan, voy a poner primero, también tengo un perro que se llama Cholo. Fíjense, me regresó a una versión anterior, donde en este archivo Jonathan no tenía los cambios que había puesto antes. Agregué un nuevo cambio que se llama, también tengo un perro que se llama Cholo. Y en esta nueva rama, que es de pruebas, me quiero alocar. Hice una prueba, ¿sabes qué? Voy a probar con esto. Voy a crear una nueva versión de esta, en esta rama. Git commit A-M, utilizando el atajo. Añadí información de mi suave lomito. Pero una nueva versión, me regresé a una rama. Me regresé a un commit anterior. Creé una rama y agregué un cambio en esta rama. Y aquí ya se ve cómo diverge la rama y el commit. Fíjense. En este, ¿cómo se llama? Cliente gráfico, es más fácil ver ese tipo de información. Fíjense, aquí está. Aquí está mi primer commit de la rama principal, main. Y en mi rama principal añadí estos cambios. Pero creé mi rama prueba, me regresé al primer commit y creé un nuevo commit a partir de esta rama. Y este commit no existe en mi otra rama. Fíjense cómo diverge. Y si yo me cambio, si yo me regreso a la rama principal con el comando switch o git checkout, vamos a utilizar el git switch. Main. Dice, ok, ya me regresé a la rama principal main. Veo mi carpeta y ya veo de nuevo el archivo de nuevo que estaba. Y mi archivo jonathan.txt con la información que tenía, la de me llamo tal, vivo en Sinaloa, tengo tantos años y tengo muchos gatos. Si se fijan, el cambio que guardé en mi otra rama, de que tengo un perro que se llama Cholo, no aparece, porque es una rama experimental. Y digo, ¿sabes qué? Pues estoy probando, ¿no? Me regresó una versión anterior antes de que pusiera mi información, quiero ponerla en mi perro. Listo. ¿No? Si yo me regreso de nuevo a la rama de pruebas, sí, la rama, ¿cómo se llama? Regresando. La rama regresando. Vamos a regresar a regresando. Git switch. Git switch o git checkout
Son comandos para poder cambiarnos entre ramas. Switch, regresando. Vuelvo a ver mi carpeta y ya desaparecieron el hola de nuevo. Y lo abro y de nuevo está mis cambios de también tengo un perro que se llama Cholo. Entonces con las ramas podemos hacer pruebas, podemos cambiar cosas sin preocuparnos de que hey, a lo mejor deja de funcionar. Dejó de funcionar, nos regresamos a la otra rama, eliminamos la rama y aquí no pasó nada. Nadie se dio cuenta, no la subí, todo bien. Entonces, sin problemas nos podemos... es una rama, es una característica súper útil para probar cosas y que en el flujo de trabajo, en vez de probar cosas, nos sirve también para probar, pero por ejemplo nos permite dividir el trabajo en módulos. Ok, iniciamos el proyecto principal y vamos a crear un nuevo módulo de usuarios. Creamos de la rama principal, sacamos una nueva rama que se llama usuarios. Tales personas van a trabajar sobre esa rama, van a hacer sus commits ahí y van a ir guardando su información. Y de esta rama principal va a salir la rama de reportes y otras personas van a trabajar en la rama de reportes. Y una vez que ya los equipos diferentes dicen, ¿sabes qué? Ya quiero integrarme, ya funciona todo bien los usuarios y reportes, lo reunimos de nuevo, es como en las clases, ¿no? Nos repartimos el trabajo y ya juntamos el trabajo de todos. Y a ver, pásame tu trabajo, pásamelo. Y alguien se encarga de, tú redactaste esto, lo integro a mi trabajo final, al trabajo final. Tal persona lo redactó y hacemos la presentación y todo. Eso, esa integración, es hacer el merge. Y es lo que vamos a hacer en el siguiente cambio. Vamos a integrar esta rama, este cambio de también tengo un perro que se llama Cholo, a mi archivo, a la versión de mi archivo Jonathan donde tengo gatos y viene la información personal mía. Entonces, estoy en la rama regresando y quiero integrar este cambio a mi rama principal main. ¿Cómo lo voy a hacer? Desde la terminal. Me voy a regresar primero a la rama donde quiero integrarlo con el comando git switch main. Una vez que estoy posicionado en la rama principal o en la rama main donde quiero integrar mis cambios, ejecuto el comando git merge. Git merge, de igual forma, tiene muchos parámetros. Hay diferentes formas de hacer merge. Ahorita vamos a ver uno de los casos a ver si se da. De uno de los conflictos. Si se fijan, mi archivo jonathan.txt difiere de la versión main. En la main me llamo Max Jonathan, vivo en tal lado, tengo tantos años y me gustan los luchis. Y en mi otra me llamo Max Jonathan y también tengo un perro que se llama Cholo. Son versiones diferentes que si las mezclamos, de alguna forma debe de quedar el archivo txt, ¿no? Vamos viendo que cómo Git intenta hacer esa mezcla de esos cambios. Git merge y le digo, ya estoy en main, quiero integrar los cambios de la rama de regresando. Git merge, regresando. Dice, hey, autofusionado datos, jonathan.txt, pero hay un conflicto de contenido. Conflicto de fusión en datos de jonathan.txt. Fusión automática falló. Arregle los conflictos y luego realice un commit con el resultado. Git detectó los cambios entre los archivos y cuando intentó mezclarlos dijo, hey, en la línea 2 de tu archivo, en tu versión de regresando tienes un perro cholo y en tu versión main tienes otra información. ¿Cuál va primero? Imagínense que están trabajando con alguien y pasa esto, están editando el mismo archivo y tú en la línea 1 pones tu nombre y ella en la línea 1 pone su nombre, los cambios dice Git, bueno, pues ¿cuál va primero? Si tú pusiste el nombre en la línea 1 y tu compañera la pone en la línea 3, no pasa nada, Git va a fusionarlos y va a decir, mira, en tu archivo tal, en la línea 1 es tu nombre y en el otro está en la línea 3. Y en tu línea 3 del archivo original no hay nada, ahí meto el cambio sin problemas. Y en tu línea 1 de tu lado no hay nada, meto el cambio ahí y se fusiona sin problemas. Pero aquí surgió un conflicto. Y con los conflictos no hay que tener miedo. Los conflictos normalmente cuando trabajamos en un proyecto con muchas personas, necesitamos tener comunicación con ellos. Es decir, oye, pasó esto. Pues lo arreglamos entre los. ¿Cómo va? ¿Va primero lo tuyo? ¿Va primero lo mío? Como tú quieras, va. Bueno, arreglo. Vamos a arreglarlo.
Y Git, ojo, cuando haya conflictos, Git, vamos a ver cómo me dejó el archivo jonathan.txt para explicárselos. Fíjense, me añadí unas cosas raras en mi archivo de txt, en mi archivo de texto. Me puso head y luego me puso esto en regresando. Internamente Git modifica los archivos de texto para agregar esto de estos conflictos para herramientas como GitKraken. Aquí, por ejemplo, en GitKraken me aparece de, hey, mira, hay un conflicto, se encontró un conflicto. Y si lo veo desde GitKraken, GitKraken interpreta el archivo de texto que ya, con estos cambios que me agregó, estas cosas raras de head y todo esto, lo interpreta herramientas como GitKraken, otros editores que tienen esta capacidad, y me lo ponen en diferentes, fíjate, me dice, en el commit tal, en el primer commit, bueno, en este commit añadiste estos cambios. Vivo en Sinaloa, tengo 37 años y tengo muchos gatos. Y en tu otro commit que quieres integrar, en la línea 2, tienes esto. También tengo un perro que se llama Cholo. ¿Cómo debe de quedar? Estos clientes gráficos nos dan la opción de, pues selecciono primero esto y luego selecciono esto. Y en la nueva versión de la mezcla, dejó primero lo de Vivo en Sinaloa y al final puso lo de también tengo un perro que se llama Cholo. Pero si no tenemos, si no tenemos ese tipo de herramientas a la mano, es simplemente editarlo a mano. Quitamos estas cosas y dices, mira, normalmente lo que nos pone en head es lo de una versión hasta los de igual y al final nos dice, y estos cambios, podría haber una o más líneas dependiendo de, tienes en la rama regresando. Entonces, bueno, pues voy a dejarlo, el de tengo un perro que se llama Cholo, al final junto con los gatos. Entonces borro esto de head, borro esto, borro esto. El chiste es dejar tal cual el archivo como debería de quedar ya en la mezcla, la fusión de estos. Digo, ok, me llamo Max Jonathan, vivo, tal, tengo muchos gatos y también tengo un perro que se llama Cholo. Así va a quedar. Guardo los cambios del archivo, regreso a mi terminal o a mi Git, y si le doy un Git status, me dice que todavía hay cambios pendientes. Dice, tienes rutas no fusionadas. El merge se detuvo y se pausa. Queda en un estado pausado. Y dice, para continuar, dice, arregla los conflictos y ejecuta git commit. Ya arreglé los conflictos, voy a ejecutar git commit y después dice, usa git merge abort para abortar la función. Si por alguna razón digo, oye, no está mi compañero y no sé cómo va a quedar, ejecuto git merge abort, se cancela el merge y me regresa todo como estaba antes y me espero que esté mi compañero para decirle, oye, ¿cómo va a quedar el archivo? Tal, tal y tal. Pero si ya lo tenemos arreglado, sin problemas, vamos a seguir el comando de git commit. Dice, rutas no fusionadas, usa git add. Me detecta como un nuevo cambio, se va a crear una nueva versión de la fusión. Entonces tengo que añadirlo. Lo puedo hacer con el git commit. Git commit. O el git commit. Fíjense. Si hago el git commit, ok. Sorry, si tengo que ejecutar el git commit a status. ¿Sí? Git commit -a -m. Si no mal recuerdo, antes de continuar, puedo añadir yo el mensaje o simplemente hacer el git commit a y no añadirle un mensaje. Si no le añado un mensaje en un merge, fíjense lo que pasa. Voy a hacer el git commit a nada más. En automático dice, no pusiste ningún mensaje para este nuevo commit del merge y me abre el editor, un editor
para lo que se necesite. Aquí ahorita ya terminamos aquí, esta lo dejamos ahorita. Igual, si más adelante quieren que hagamos otra mentoría ya específica de esto, la hacemos. Igual, chequen los videos, ahorita me están diciendo lo del tiempo, chequen los videos, el contenido que ya tenemos grabado de esto y lo hacemos. Pero ya para terminar esto, me abre el editor y me pone en automático un mensaje, dice Merge Branch regresando. Todo lo que pone con la almohadilla o el gatito, no lo toma en cuenta el Git para el mensaje. Aquí me pone así como ayuda de, mira, hace esto, pues esto son lo que se está añadiendo, lo podemos poner o simplemente dejar el mensaje de merge branch regresando, haciendo referencia a que fue un merge de la rama regresando. Guardo los cambios, sí, tal cual, salgo y listo. Se creó un nuevo merge, un nuevo commit de la fusión. Si regreso a mi git log, fíjense, aquí aparece, ya estoy en la rama main, aquí se ve cómo diverge y cómo se integra el commit de la rama regresando a esta rama. Fíjense, aquí se ve de forma más gráfica cómo se integra y se crea un commit del merge regresando y cómo queda esta información. Si regreso a mi repositorio, abro de nuevo el Jonathan y ya tengo los cambios aquí. Y así de simple, bueno, a lo mejor no es tan simple ahorita, ¿no? Yo lo hago simple, pero a lo mejor este flujo de trabajo es un flujo de trabajo que normalmente vamos a tener con nuestros proyectos de desarrollo. Les digo, no solo podemos versionar código, ¿no? Podemos versionar cualquier archivo, un archivo de texto. Archivos binarios, ¿qué quieren decir? Archivos de imágenes, un PDF, un archivo de Word, un archivo .zip, por ejemplo, también los podemos versionar, pero aquí Git no nos muestra tan fácil los cambios, ¿no? Sí puede detectar los cambios, pero no tan fácil, no nos permite visualizarlos tan fácil, ¿no? En archivos como imágenes o cosas así. Pero este versionamiento lo podría utilizar un diseñador sin problemas y en vez de estar creando copia final, va creando sus commits de los archivos y va a organizarse mejor esas versiones. Me regreso a tal versión. Aquí no, vamos, les digo, Git es tan amplio que hay muchas cosas que ahorita no vimos. Vamos a verlas más adelante, no se preocupen. Y conforme vayamos necesitando, mira, en estos casos podemos utilizar esto que no vimos en ese momento, pero se llama así, se utiliza así. ¿Okay? Entonces, por lo pronto aquí lo vamos a dejar. Ya alargamos bastante la llamada. Siempre mis llamadas siempre dicen que me alargo mucho. Git normalmente viene preinstalado en Linux y en Mac, en las distribuciones. En situaciones donde distribuciones muy ligeras, podemos que no lo encontremos, pero lo instalamos fácilmente. Y en Mac, creo que también ya viene preinstalado, y si no, es muy fácil de instalar para Mac. Hay versión de Git para Mac, la pueden descargar. Hay muchas formas de instalar Git para Mac. Están descargar el instalador. Creo que las herramientas de Xcode también traen las herramientas de desarrollo de Mac. Ya viene preinstalado un Git, los instalas y ya te instala un Git. Entonces, ándale eso de las herramientas de desarrolladores. Sí, normalmente viene en ese paquete de las herramientas de desarrolladores de Mac OS. Pero lo pueden utilizar sin problemas, ¿no? Y ya saben, cualquier duda, estamos ahí en el Discord. Si tienen alguna duda, pueden crear en el Discord, pueden crear los hilos, los threads, que para que no se pierda pueden hacer una pregunta y empezar ese hilo ahí, para que no se pierda en la conversación. Y así nos vamos a un hilo más específico de ese solo tema, sin tener que crear un canal y cosas así, ¿no? Nos vamos a ese tema y resolvemos ahí, ¿sale? Y con mucho gusto les explico y pues muchas gracias por atender y hacerme caso en estas horas, ¿no? Muchas gracias. Y pues no sé, Raquel, aquí cerramos la transmisión y estamos a la orden.
Sale, Padawans, nos vemos por allá por Discord y sí intenten aplicar lo de los hilos para mantener un poquito más Sí, orden. organizado los canales, ¿va? Buenas noches, hasta mañana, Bye. bye.